gracias por venir. Y hoy contamos con un invitado que conoce la comunicación institucional desde dentro. Alguien acostumbrado a trabajar en escenarios donde la información debe ser clara, ordenada y capaz de sostener la confianza del ciudadano. Su experiencia le permite explicar cómo se estructura un mensaje, cómo se gestiona en momentos de presión y cómo se transmite cuando la realidad exige precisión y serenidad. Quienes han leído su trayectoria y el currículum que lo he mandado a todos, sabéis que hablo de un profesional con una mirada amplia y muy práctica sobre la comunicación pública, que es el tema. Esta tarde tenemos la oportunidad de escuchar esa mirada directa, cómo se trabaja, qué decisiones importan y qué claves permiten que la información llegue al ciudadano, con sentido y coherencia. Así que con todos ustedes le vamos a dar un fuerte aplauso a Pere Rostol Fernández. Muchísimas gracias por la presentación, muy agradecido. Yo creo que más allá de contar el currículum de las... ¿Se oye? Perfecto, se oye. Más allá de contar el currículum, está muy bien que hayamos puesto ya en valor y en posición lo que queremos contar en la conferencia de hoy. Bueno, pues muy buenas tardes, muy agradecidos a todo el mundo por estar aquí el 25 de agosto, un día con tanto calor, y para que compartamos un rato y podamos explicar pues un poco cómo funciona la comunicación institucional, ¿no? Que es mi trabajo durante los últimos 30 años. Esta conferencia, este rato, esta charla, este momento que vamos a compartir todos juntos, no puede empezar de otra manera más que con un agradecimiento, perdón, con una disculpa y con dos agradecimientos. La disculpa me permitirá a la presidenta que tan gentilmente me ha presentado, que sea a muchos de todos ustedes y a la propia Asociación del Faro de Alejandría, porque esta conferencia estaba prevista, esta charla estaba prevista para el día 2 de junio y por motivos laborales, pues unos días antes la tuvimos que suspender, tuvimos que aplazarla más que suspenderla y por tanto, pues imagino que muchos de ustedes tendrían la voluntad de venir a verla, como han hecho hoy, y no pudieron venir. Por tanto, mis disculpas por no poder atender esa petición y esa charla que se produjo en aquel momento por cuestión laboral. Y con dos agradecimientos. Uno de ellos, por supuesto, a la Asociación del Faro de Alejandría y a su presidenta por reagendar esta charla, por reagendar este rato, por reagendar este momento para compartir con todos ustedes. Diría que es un gran honor poder dirigirme a tanta gente y hablar de algo que tanto me gusta, 3 calles de mi casa. Eso es un lujo que no siempre tiene uno. Y el segundo agradecimiento tiene que ser necesariamente también a la voluntad de establecer este tema como tema de conversación hoy. Miren ustedes, a mí hablar de comunicación, hablar de periodismo es lo que más me gusta en esta vida. Es decir, cuando yo era pequeño, más joven, bueno, pequeño no, cuando me planteaba si estudiaba, qué tenía que estudiar o no, y mi padre pues se ponía muy serio, ¿no? Porque mi padre, como muchos de vosotros conocéis, tenía un elemento, una virtud, que es que quería que sus hijos tuvieran una formación universitaria, porque decía que el mejor la mejor de las herencias que podía dejarnos era una formación para poder ganarnos la vida más adelante. Entonces un día pues se sentó muy serio delante mía, mi madre estaba, y me dijo, dice, ¿qué quieres estudiar? Y yo pues, me puse un poco así tenso con la respuesta y él me dijo, pues ¿podías ser abogado o arquitecto? Y yo le dije, pues no, digo, pues yo quiero ser periodista. Entonces mi madre, ahora no sé si mi madre o mi padre dijeron, los periodistas no, al final no tienen ni papitas, no pueden vivir del periodismo. Y yo le dije, pues bueno, por lo menos no viviré, pero por lo menos me va a hacer feliz, ¿no? Y eso es lo que me ha hecho feliz durante estos 30 años. Yo creo que en la vida es muy importante
permítanme que haga este preámbulo un poquito más largo, en la vida es muy importante amar las cosas, quererlas, pero sobre todo poner mucha pasión y muchas ganas de lo que haces. Porque puedes querer a alguien, pero si no pones la pasión, puedes querer a algo, pero si no pones pasión ni ganas en hacerlo, pues es muy difícil que te salga bien. Es imposible que te salga bien. Este es un oficio, y en la sala hay algún periodista. Este es un oficio muy complicado porque hay que contarle cosas a la gente y que la gente se las crea. Y eso es muy difícil de trasladar y muy difícil de hacer. Y yo lo puedo hacer desde dos vertientes, y ese es un poco, en parte, el sentido de la conversación que quiero mantener con ustedes hoy. Lo puedo hacer desde dos vertientes porque durante 24 años ejercí el periodismo en un medio privado, un medio de comunicación tradicional que diríamos ahora, ¿no? Como fue el diario Información. Hay algunas personas aquí que han compartido ruedas de prensa conmigo y por tanto hemos trabajado codo a codo en la información diaria, en lo que era hacer un trabajo de calle que antes era más normal que el de ahora, ¿no? Y desde otra vertiente, porque desde hace 6 he trabajado en la comunicación de la Generalitat Valenciana, primero durante 3 años y ahora en la comunicación del Ministerio de Transportes en el Gobierno de España. Por tanto, son 30 años de comunicación y 30 años que puedo aportar más que dogmas de fe, más que definiciones correctas o más que cosas ciertas. Lo que puedo aportar es una opinión, una experiencia de cómo se hacen las cosas, ¿no? De cómo se tienen que hacer. Me permitirán que voy a dividir esta conferencia en una definición y tres partes, ¿no? ¿Por qué? Pues porque con la definición para mí es necesario que ustedes sepan lo relevante que es, lo importante que es la comunicación, más allá de lo que en este aparato infernal reciben ustedes todos los días, ¿no? Que reciben centenares y centenares de noticias o de comunicaciones de todo tipo, ¿no? Más allá de eso, quiero que entiendan, que entendáis, si me permitís tutearos a todos, que entendáis lo importante que es la comunicación. Y en segundo término, 3 partes. ¿Por qué? Porque a partir de esa definición vamos a entrar en el tema concreto de la conversación, ¿no? Primero, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo se ha producido un deterioro de la información pública, del periodismo clásico? Un deterioro de esa información, un deterioro de ese mercado, y se ha producido un auge de la comunicación institucional. En segundo término, cómo se ha producido ese auge y cómo se ha producido un fenómeno de comunicación directa. Y la tercera parte es cómo tiene que actuar las instituciones en esta materia, en 2 claves de las que luego hablaré, pero es muy relevante que lo haga, y todo desde una visión general. Yo creo que el marco global de esta conversación tiene que ser, sin ninguna duda, el servicio público y la transparencia, porque hablamos de comunicación institucional, aunque luego durante la charla hablaremos de muchas más cosas, ¿no? Empezamos con la definición, que os habéis dicho que es la primera parte de la conferencia. ¿Por qué tenemos que definir la comunicación? ¿Por qué tenemos que definir ese momento en el que alguien de todos ustedes recibe una comunicación, recibe un input de comunicativo, una noticia, ¿no? ¿Por qué lo tenemos que definir? Pues porque es un derecho que tienen todos ustedes. Es un derecho que tenemos los periodistas, los comunicadores, de transmitir información, y ustedes tienen otro derecho de transmitir, de recibir esa información. Es un derecho constitucional. Por tanto, no estamos hablando de una cuestión menor, sino que estamos hablando de una cuestión clave para la cuestión, bueno, para la cuestión constitucional, ¿no? Para los derechos constitucionales, y clave para que todos ustedes cumplan con los derechos establecidos en las normas y en la Constitución en este caso. Voy a cogerme una definición que puede ser, no sea muy técnica ni muy académica, pero sí forma parte de durante la charla pondré algunas citas, pero esta fundamentalmente la he querido coger, no es muy técnica, porque me pareció que definía claramente lo que hoy queremos hacer.
es una definición de Iñaki Gabilondo hace 3 años en la Fundación Endor, en Valencia. La Fundación Endor es una de las fundaciones, de las instituciones de pensamiento más importantes que hay en la Comunidad Valenciana, y en uno de sus seminarios se produjo esta definición, aquí voy a Gabilondo, y planteó lo siguiente. La razón de ser de la comunicación, dice, este trozo lo voy a leer. La razón de ser de la comunicación, del oficio de comunicar, dice Gabilondo, es ayudar a la gente a disponer del mayor número de elementos de juicio, del mayor elemento de juicio, de elementos de juicio posible, para poder cumplir con su papel, el papel al que tienen derecho ustedes como ciudadanos responsables. Tenemos un compromiso absoluto, dice, sobre los comunicadores, con la ciudadanía, un compromiso, dice, de verdad, de decencia y de realidad que los ciudadanos tienen que exigir. ¿Qué quiere decir? ¿Qué queremos decir con esto? Pues fundamentalmente que hay 2 partes. Hay un emisor, unas personas que generan información, en este caso los periodistas, los comunicadores, gente que genera información, que tiene que ser, tiene que tener un elemento de decencia y de honestidad respecto de cómo traslada esa información, y en segundo término tiene que haber una serie de personas, ustedes, los ciudadanos, que reciban esa información y que a su vez exijan recibir información correcta y veraz. Es un derecho que tienen ustedes a recibir la información correcta y veraz, porque si no, estamos rompiendo en cierta medida el derecho constitucional y estamos rompiendo todos los elementos que ustedes tienen para tener una valoración exacta de cómo tiene que manejarse la sociedad y cómo tienen que manejarse las instituciones. Y esto nos da pie al primer punto. Y el primer punto, yo les decía que era que íbamos a hablar porque para llegar a este auge de la comunicación institucional, para llegar a este auge, a este incremento de la comunicación que se produce en las instituciones, se ha producido previamente un deterioro del periodismo clásico, un deterioro de los medios de comunicación clásicos. ¿Qué son los medios de comunicación clásicos? Pues todos los que ustedes tienen a su mano. Los casi extintos diarios de papel, la radio, la televisión, y por tanto se ha producido un deterioro, que eso es lo que ha generado el auge de la comunicación institucional. Tiene razón Gabilondo en este escenario, pero en este momento, en lo que tiene razón Gabilondo en lo que dice, pero en este momento ese escenario está muy deteriorado. No hay una confianza de la ciudadanía en las personas que comunican. No la hay. No existe. Es una confianza muy débil y hay que recuperarla, ¿no? ¿Por qué hay una confianza muy débil en la gente que comunica? Primero, porque se han deteriorado los medios clásicos, es lo que comentaba anteriormente. Y luego lo haré más extensamente de la cuestión de por qué se han deteriorado los medios clásicos. Pero los medios clásicos se han deteriorado fundamentalmente porque hay un proceso digital que los ha ido arrinconando y un proceso económico, del que luego lo haremos, que tiene que ver con las sucesivas crisis económicas que han afectado mucho a los medios. El segundo es que no hay suficiente. El primero decía el deterioro de los medios clásicos, desde la comunicación que se ejerce desde los medios clásicos. Segundo punto es que no hay una confianza de ustedes en las instituciones tampoco. No hay una confianza plena respecto de cómo se comunica desde las instituciones. Y eso genera un espacio relativo de dificultad, porque ya tenemos 2 espacios en los que no hay confianza. Uno, el de los medios clásicos; 2, el de la comunicación que se ejerce desde las instituciones. Y 3, el digital, el dichoso móvil, que antes mire, hay una máxima con el digital que yo creo que todos ustedes y todos vosotros tenéis en cuenta. Recibimos más información que nunca. Nunca habéis recibido tanta información como ahora con el móvil, más allá de la televisión o de la radio. Pero posiblemente la calidad de esa información no sea la mejor. No sea la mejor. Por tanto, tenemos que entender también que esos 3 patas de la comunicación de hoy en día están deterioradas. Y por tanto hay una falta de confianza de la ciudadanía en esas formas, en esas 3 patas de comunicación.
Dicho esto, la necesidad de comunicar sigue vigente, porque hay gente que comunica y porque ustedes reclaman tener información, con toda la razón del mundo. Todos ustedes, todos vosotros reclamáis tener información. Entonces, ¿por qué hemos llegado hasta aquí? En primer lugar, lo decía, y ahora sí que me voy a extender en cada uno de estos 3 puntos, por el deterioro de los medios clásicos. Hay 2 momentos de la serie histórica de los últimos 30 años en los que se produce un deterioro absoluto de los medios de comunicación clásicos, es decir, de los periódicos de papel, de los periódicos de las radios, aunque la radio tengo que decir que es el que mejor ha envejecido de todos, ¿no? De la televisión incluso, del modelo de televisión que se produce en España. El primer elemento de esa serie histórica tiene que ver con el cambio digital. El cambio digital tiene cosas muy positivas. Entre todos seguro que las sacamos. Yo he puesto 5, pero seguramente 4, pero 5, pero seguramente ustedes después me dirán alguno más. El primero es que con la comunicación digital hay un espacio infinito para comunicar. Este señor que está aquí sube en su YouTube cosas de horas y horas y horas y podría subir muchas más cosas de las que sube. Por tanto, hay un espacio infinito para ejercer la comunicación. 2, sin duda, podemos llegar a mucha más gente. Los medios de comunicación para escuchar la radio, para leer un periódico hay que comprarlo, para escuchar la radio hay que sintonizar, y esto, pues bueno, pues te llega al móvil directamente. Por lo tanto, podemos llegar a mucha más gente. El acceso es más fácil, es mucho más fácil. Se puede conectar con YouTube, con cualquier cosa. Hoy en día puedes escuchar la radio en cualquier parte del mundo, con tu móvil, cualquier emisora de radio, puedes escuchar, por tanto tiene un acceso más fácil. La comunicación es directa, de emisor directamente a receptor. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, cuando emito algo desde mi trabajo en el Ministerio de Transportes, sé perfectamente que puede llegar directamente a la ciudadanía a través de una red social o de cualquiera de los canales que tiene el Ministerio, un canal de WhatsApp, por ejemplo, que tenemos también bastante potente, sin pasar por un medio de comunicación. Y finalmente tenemos un elemento fundamental, más franjas horarias. Se puede comunicar las 24 horas del día. Miren, esta anécdota es muy curiosa. Yo he trabajado en un periódico durante 24 años y cuando no existía el mundo digital, había una cosa que se llamaba el cierre del periódico. El cierre del periódico, a las 12:30 de la noche, venía el compañero que estaba en el cierre, que era un periodista, y decía: te quedan 10 minutos. Entonces, ya sabías que si tenías 10 minutos es porque tenías que cerrar. ¿Por qué? Porque si no cerrabas en esos 10 minutos, te jugabas 70.000 periódicos al día siguiente. Hubo épocas en las que Información de Alicante, el diario en el que yo trabajé, tenía un domingo de venta 70.000 periódicos. Ahora yo creo que no llegará a los 5.000. Entonces, y eso con cualquier periódico de España, no solo Información, solo producido en cualquier medio de papel de España. Entonces, claro, para que vean ustedes la diferencia, y cortabas en el cierre se acababa a los 10 minutos, entregabas la página a los 10 minutos y ya se quedaba hasta el día siguiente. Con el cambio digital eso no se produce. ¿Por qué? Porque sigue produciéndose, sigue habiendo un canal de comunicación a través de las redes sociales o de internet. Por tanto, esto ha cambiado, el cambio digital ha cambiado por completo la forma de comunicar. Pero al mismo tiempo, y aquí quiero hacer el contrapunto, no todo es positivo, no ha sido todo positivo el cambio digital. Tiene una serie de amenazas. El primero es la banalización de contenidos. El proceso digital ha generado un espacio de contenidos mucho más débiles. ¿Por qué? Pues porque mucha gente prefiere un contenido, pues digamos, más humano, más social, que atender un contenido mucho más vinculado a lo que puede ser la gestión pública o lo que puede ser un contenido pues, más complicado desde el punto de vista más farragoso. Por tanto, se ha producido una banalización de contenidos y eso afecta
a la calidad de lo que ustedes reciben, a la calidad de lo que reciben los ciudadanos. En segundo término, hay un concepto que es muy relevante, que es el de la espectacularización. ¿Por qué? Pues porque se ha producido un fenómeno de audiencia. Los medios de comunicación clásicos jugaron al elemento de pinchar, de conseguir un tweet, de conseguir un clic, y eso genera un proceso de generar noticias espectaculares que muchas veces no se corresponden con la realidad cuando se pincha, ¿no? O ves un titular muy llamativo, y eso todos ustedes lo podrán comprobar, es un titular muy llamativo y al final el contenido no se reproduce. Por tanto, busca un espectador porque el clic en Google genera ingresos para ese medio. El tercer elemento de esta amenaza es la falta de jerarquía, el valorar las noticias. Aquí, antes lo he dicho, en esta sala hay buenos periodistas, un compañero de prensa escrita, un compañero de radio, y los periodistas antes jerarquizaban las noticias. Es decir, podían decidir qué noticia habría el informativo de radio o qué noticia habría el periódico de papel. Yo mismo, en mi etapa de sección de redactor jefe, decidía qué noticias habrían a 5 columnas, cuáles eran un breve y cuáles eran una columna, bajo mi criterio profesional. Y bajo el criterio de tratar de ofrecer a los ciudadanos la mejor información posible sobre la actualidad del día, ¿no? Eso se ha perdido. ¿Por qué? Porque en el mundo digital no hay jerarquía. Se incluye algo de jerarquía en las portadas digitales, pero no hay una jerarquía y no hay un sentido respecto de las noticias. Y el cuarto elemento, la cuarta amenaza, es un dilema, ¿no? Que es el de la celeridad versus la rigurosidad. Con esto ¿qué quiero decir? ¿Qué es más importante? ¿Dar la noticia antes, informar antes o informar mejor, o informar bien? Yo tengo mi respuesta. Sin duda, informar bien. Y muchas veces eso está reñido con el proceso digital, porque el proceso digital exige de una inmediatez que muchas veces está reñida con esa rigurosidad que requiere la noticia. De hecho, muchísimas veces se publica una noticia, se publica una información que al poco tiempo es corregida o se puede cambiar. ¿Por qué? Porque no han esperado a darla bien. Y por tanto, esos son riesgos, todos esos son riesgos y son dificultades que, en mi opinión, generan una falta de confianza de los ciudadanos en los medios clásicos, fundamentalmente, que es a los que me estoy refiriendo ahora. Y luego está la cuestión de las audiencias, que he hablado de eso es otro riesgo. Pero esto es un riesgo global, ¿no? ¿Cómo tenemos que afrontar el riesgo de las audiencias? Mire, aquí, yo como ya tengo una edad, me acuerdo cuando a finales de los 80 entraron en España las televisiones privadas. Alguien se acordará, ¿no? Telecinco, Antena 3 y demás. Y se acordará de qué tipo de programas pusieron en marcha las televisiones privadas. Las Mamachicho, programas para generar audiencia. En paralelo, y no exactamente, ese es el proceso que se produjo en los medios de comunicación clásicos cuando se produjo el cambio digital. Se produjo un proceso de fenómeno de audiencia, de espectacularización de audiencia primero. En segundo término, un proceso en el que los que mandaban en las redacciones no eran los periodistas, no eran los que generaban noticias, sino alguien que se llamaba editor web, que era el que decidía qué noticias iban antes o después en la web, no en función de que a los ciudadanos les interesara, sino en función de qué audiencia les generaba a su página digital. Y eso tiene que ver mucho con la modernidad. Yo, cuando iba al periódico por la mañana, lo primero que hacía, mi última etapa yo lo pasé realmente mal, porque
porque me sentía como alguien que quería responder a algo, que era la comunicación digital, sin los medios para poder hacerlo. Y yo llegaba por la mañana y miraba las audiencias. ¿Y qué había en las audiencias? Pues las cosas más inverosímiles del mundo, porque no tenía sentido. A veces tú pensabas que ponías una noticia para darla grande y tenía una audiencia ínfima, y sin embargo había cosas que no tenían ningún valor. Y que me acuerdo una época me acuerdo dos épocas, y voy a contar dos anécdotas sobre esto muy curiosas. Me acuerdo una época que los editores web estaban a las 8 de la tarde para meter las noticias del horóscopo, para que en el digital, en la búsqueda de Google, saliera antes un periódico que otro, para generar la audiencia. Y claro, eso era... Y luego otra época que tuvieron mucho éxito los periódicos. Alguien se acordará, con una señora que se llama Maricondo, que hacía unos vídeos para ordenar las cosas de casa. Pues aquello tenía, no sé, 20.000 veces más audiencia que cualquier noticia sobre el sistema de financiación valenciano, que es el que es muy relevante desde el punto de vista de la gestión pública. Por tanto, el fenómeno de la audiencia es un gran peligro que se une a estos cuatro que he dicho sobre el cambio digital. Y hay una mención aparte que quiero hacer en este proceso, a la cual no me he referido y ustedes la habrán echado en falta, que es el tema de la irrupción de las redes sociales. La irrupción de las redes sociales posiblemente sea el elemento más revolucionario que se ha producido en la comunicación en la historia. ¿Por qué? Porque permite comunicar directamente, es decir, ustedes hacen una foto por la calle y la publican y se puede convertir en noticia porque los medios de comunicación la replican. Este señor graba miles de cosas que se pueden convertir en noticia, y cualquiera de ustedes puede convertir una fotografía, una grabación en una noticia. El problema de eso es cuando las redes sociales se utilizan sin criterio y se utilizan sin ningún tipo de control. Y ahí vamos al elemento de antes. Aquí hay más información que nunca, pero posiblemente de peor calidad que nunca, ¿no? Y eso yo creo que es un elemento que se ha producido en las redes. Por tanto, ese es un peligro también muy importante. ¿Por qué? Porque genera un elemento al que me voy a referir brevemente y que ustedes han escuchado seguramente muchísimo, que es el de las fake news. Las fake news no son nuevas. Las fake news son las mentiras de toda la vida, de los pueblos y de las ciudades. Lo que pasa es que ahora esas mentiras, esas fake news, para que sea así más moderno, y desde luego se amplifican a golpe de un pequeño clic. Es una amplificación global muy importante y claro, y hay una diferencia muy notable. O sea, estamos ante las mentiras de siempre, pero amplificadas pues casi a un nivel masivo, ¿no? Mire, hay un filósofo coreano, Byung-Chul Han, que es un gran experto en comunicación en redes sociales, muy crítico con las redes sociales, que dice que el gran peligro de las redes sociales, más allá de lo que se comunica, es que son solo vista. Muchas veces, fíjense ustedes pueden recibir una noticia por las redes sociales y ver solo el titular, no entrar en el contenido. Muchas veces, como hemos hablado antes, el titular les puede engañar. 2, destruye el encuentro social. ¿Cuántas veces estamos cenando, tomando una Coca-Cola con unos amigos y estamos con el móvil mirando las redes sociales? Destruye el encuentro social, destruye la posibilidad, una parte, no toda, de interactuar entre todos ustedes, y debilita desde luego los vínculos sociales. Entonces, claro, es un fenómeno muy importante porque es muy revolucionario, pero desde luego se tiene que controlar. Se tiene que controlar para no perder todos esos elementos. El segundo elemento de esa crisis histórica, de esa línea histórica a la que yo hablaba, que ha llevado a los medios de comunicación clásicos a una crisis sin precedentes, es la crisis económica del 2008. ¿Por qué la crisis económica del 2008 y no una anterior? Pues porque fundamentalmente coincidió la crisis económica del 2008 con
con la eclosión del modelo digital. El descontrol de la digitalización no se había resuelto, los editores de los medios clásicos no supieron resolver que para entrar que habían dejado de vender papel y tenían que vender un producto a través de las webs, y no supieron monetarizar, generar un espacio de contenidos y de ingresos a partir de esa digitalización. Por tanto, la digitalización no se había resuelto y había un descontrol que no habían sido capaces de resolver. La segunda es la crisis económica que había generado los medios de comunicación, esa crisis. Bien, la crisis de 2008 fue muy grave para los medios de comunicación porque fue una crisis doble. Había una crisis del modelo de publicidad. Las empresas dejaron de apostar por los medios, especialmente por los de papel. Yo recuerdo cuando estudiaba en Barcelona que los sábados por la noche, a la 1 de la mañana, los kioscos de la Rambla, que ya no hay, luego hablaremos de los kioscos si a alguien le interesa y hablaremos de cómo están los kioscos. En los kioscos de la Rambla, que ya no quedan, a la 1 de la mañana había decenas y decenas y decenas de personas esperando en un kiosco para comprar La Vanguardia, de una vanguardia de 200 páginas con, yo qué sé, miles de propuestas de trabajo. Entonces, claro, eso dejó de funcionar porque había un problema con la publicidad. Ya no apostaba nadie por la publicidad, y al margen de eso había una crisis doble porque era una de la publicidad y dos, la que generaba la falta de ingresos por el tema digital. Fíjense ustedes que hubo medios de comunicación que pasaron a ingresar una cuarta parte de lo que ingresaban antes de la crisis y ya no se han recuperado. Ya no se han recuperado. Hay medios de comunicación que pasaron a ingresar un 25% de lo que ingresaban y no se han vuelto a recuperar. El tercer elemento de esa crisis económica fue sin duda las plantillas a la baja. ¿Qué ocurrió en las redacciones? ¿Qué ocurrió en los medios clásicos? Pues fundamentalmente que se produjo un proceso de reestructuración de las plantillas. ¿Por qué? Pues porque simplemente había que reducir costes. Si no había ingresos, había que reducir costes. Salieron los periodistas más experimentados. El periodismo como quizá, por ejemplo, la medicina, a pesar de que son oficios completamente diferentes y no los quiero ni comparar en ningún momento, eres mejor periodista cuando tienes más edad. Igual que eres mejor médico cuando eres más edad porque tienes más ojo clínico. Eres periodista, cuando tienes más edad eres mejor periodista. ¿Por qué? Porque tienes más fuentes, tienes más conocimiento de la realidad, sabes más cosas, tienes más background, que llamamos nosotros. Por tanto, la salida de periodistas veteranos de las redacciones supuso una pérdida de la memoria histórica de muchos medios de comunicación. Y otro elemento muy importante de esta crisis, desde luego, fue el deterioro y el desprestigio de la información. Todo eso resultó en un desprestigio de la información, generado en parte por el problema de la crisis económica, y efectivamente otro elemento fundamental fue la comunicación directa de la que ya hemos hablado, que se produjo a través de todo el modelo digital. Por tanto, en aquella crisis del 2008, los medios de comunicación tradicionales entraron con un sudoku, más o menos, que era los problemas de digitalización, las dificultades económicas, los recortes de las plantillas, la falta de resolver un modelo de cómo trasladar las noticias. Digo que entraron con ese sudoku y salieron con uno de credibilidad. Y voy a reducir más aún la frase. Entraron con un problema de dinero, porque redujeron sus ingresos muchísimo, y salieron con uno de credibilidad porque no podían mantener un modelo de comunicación como el que habían mantenido, como había sido, yo creo, un modelo de éxito desde la transición a la primera década de los años 2000. Yo creo que se había producido un modelo de éxito en España. Había periódicos de papel de gran tirada, sería imposible entender los primeros años de la transición política en España
sin la posición del diario El País, o sin el suplemento cultural de la ABC, o sin la posición que tomó el diario El Mundo en algún momento respecto a determinadas cosas. Por tanto, eran parte de la historia, de la memoria histórica de España, de la memoria histórica popular en muchos casos, porque La Vanguardia en Cataluña, ¿no? Por poner un ejemplo también de un diario histórico y con muchos años, ¿no? Digo que de aquella crisis entraron con un problema claramente de credibilidad, de dinero, de dificultad económica, y salieron con uno de credibilidad. Y eso fue el caldo de cultivo perfecto, para que se produjera el auge que en este momento tiene la comunicación institucional. ¿Por qué? Pues porque las instituciones, las entidades, cualquier entidad de cualquier tipo, y especialmente las instituciones, vieron una oportunidad de hacer, de comunicar de otra manera sin tener que pasar por el tamiz de los medios de comunicación. ¿Qué se produjo? Pues comunicación directa. Si tú comunicas directamente cualquier comunicación de cualquier institución pública a través de cualquier canal de las redes sociales, o digital, o de cualquier canal digital, puedes controlar el relato perfectamente. Lo controlas tú, no te lo controla otro. Por tanto, tenían un elemento de comunicación directa. Dos, escaparon de la jerarquización, escaparon de que un periodista o de que un comunicador les dijera cómo tenía que tratarse esa noticia, y del control del relato. La jerarquización de esa noticia y el relato pasaba a ser no del medio, sino de la institución o de la entidad, da igual, de cualquiera que comunicara directamente. Pescaron en las plantillas. La mayoría de esos periodistas veteranos a los que me refería antes, que eran, que habían sido grandes figuras del periodismo, grandes compañeros y gente que había trabajado en la comunicación durante muchos años, en el periodismo a pie de calle durante muchísimos años, pues se convirtieron en periodistas trabajando para la comunicación institucional. Y por tanto, se produjo un trasvase de las plantillas de periodistas desde los medios de comunicación privados, de los medios de comunicación clásicos, a las instituciones. Y finalmente tenían otra ventaja, claro: la comunicación masiva. Podían comunicar masivamente aquello que les diera la gana, que quisieran. ¿Por qué? Porque no iban a pasar por el tamiz de un periódico que, como hemos dicho, había pasado de vender 70.000 ejemplares a vender 4.000. No tenía sentido. Tenían que buscar un elemento de comunicación masiva. Por tanto, todo eran ventajas. Podían comunicar directamente, evitaban la jerarquización, es decir, dónde se colocaba la noticia, y evitaban el control del relato, controlaban el relato, tenían profesionales de primer orden mejor pagados que como estaban en sus plantillas anteriores, y podían comunicar masivamente a todo el mundo. Por tanto, era muy evidente y era muy fácil entender que en este momento, si hay más periodistas en las instituciones y en las entidades, en los medios de comunicación, es porque las instituciones vieron una oportunidad clara de comunicar, de ganar el relato a los medios. ¿Cómo tiene que actuar? Y aquí ya vamos seguimos un poco con esta segunda parte, más globalmente, y luego iremos a lo concreto del día a día de la comunicación institucional. ¿Cómo tienen que actuar las instituciones ante este escenario, ¿no? ¿Cómo tienen que actuar las instituciones? Pues evidentemente hay un triple escenario en el que tiene que actuar. ¿Por qué? Porque hay que ver qué pasa con los medios de comunicación clásicos, muy deteriorados. Ya es muy difícil. Ustedes verán
que es muy difícil encontrar un bar, un periódico de papel, por ejemplo, casi imposible. Pero es necesario, en mi opinión, que ustedes tengan la posibilidad de seguir escuchando al Alsina en la radio, no digo en qué emisora, pero o a Ángel Expósito, o a Aimar Bretos. ¿Por qué? Porque les da una información que les puede interesar sin entrar. A mí, por ejemplo, Alsina me gusta mucho cómo hace las entrevistas, me parece un gran entrevistador, y sin embargo creo que Aimar Bretos relata mucho mejor el escenario, y a mí, por ejemplo, en el periodismo de noche, pues Ángel Expósito, en su posición, me parece que lo cuenta de una manera muy amena, muy correcta. Pero, por tanto, tienen que tener ustedes, porque yo siempre vuelvo a la definición inicial, el objetivo final es el derecho a la información y el derecho que tienen los ciudadanos a recibir esa información, esa comunicación. El segundo elemento es el digital, cómo se regula el digital, y el tercero, lógicamente, la institución, la propia institución, cómo comunica la propia institución. Hay dos de esas partes, la vinculada a los medios de comunicación clásicos y la vinculada a la digitalización, que tiene que ver con una acción regulatoria de las administraciones públicas. A eso me referiré muy brevemente. Y una parte que es cómo comunica la institución pública, en la que sí me extenderé un poco más, porque en este momento la comunicación institucional, la comunicación de las instituciones es la que genera la gran mayoría de información y es la que puede generar un espacio de conocimiento de la ciudadanía respecto a momentos de emergencia como a los que luego me referiré. Respecto a la acción regulatoria, yo creo que es necesario reequilibrar los medios de comunicación clásicos. Creo que es necesario que sigan existiendo, que el que quiera siga comprando un periódico de papel, aunque sea menos días a la semana, y que el que quiera pueda seguir sintonizando un programa de radio de primer nivel. Y eso es bueno porque unos medios fuertes, unos medios de comunicación fuertes, ojo, no con grandes audiencias, pero sí con profesionales de nivel, como los que hemos hablado antes, generan credibilidad, pueden recuperar credibilidad para los ciudadanos. Antes me refería al Alsina, alguien puede escuchar al Alsina y decir, pues este señor me parece que dice cosas que están bien, por tanto, generan credibilidad, generan opinión, pueden generar una opinión diferente y formada de esos profesionales, generan un cierto espacio ordenado, se puede ordenar mejor la comunicación y desde luego puede aportar un cierto prestigio y una velocidad. Yo aquí creo que la acción regulatoria tiene que ir, porque antes, recuerden que he dicho que hubo medios de comunicación que se quedaron con un cuarto del ingreso, o sea, a lo mejor 40 millones, para que se hagan una idea, de 40 millones de euros pasaron a ingresar 10. Eso es muy difícil de sostener. Yo creo que aquí tenemos que hablar, y luego seguramente en el coloquio podrá surgir alguna pregunta sobre eso. Yo creo que tenemos que introducir un elemento de empresas sociales, empresas de comunicación social, para que tengan el soporte necesario y de alguna manera que puedan trasladar la información que se considere oportuna a los ciudadanos en esos medios, sostener esos medios. El segundo es el de la digitalización. El segundo aspecto regulatorio es el de la digitalización. Es necesario, y antes me refería a los riesgos de las redes sociales, especialmente los riesgos de la comunicación digital, yo creo que es necesario que se produzca un elemento de dignificación de lo que se comenta en las redes, y esa tiene que ser la acción regulatoria. Pero finalmente lo más importante, que es a lo que me voy a referir más extensamente, es el día a día. Es cómo comunican las instituciones a los ciudadanos. Y desde luego, la premisa fundamental tiene que ser que sea información que a los ciudadanos les interese. Fundamental, es tan sencillo como eso. Es lo que decía Gabilondo al principio, ¿no? Y vamos a la primera intervención. Y esto me permite pasar a la tercera parte de la intervención, que es cómo se comunica desde las instituciones, qué tiene que guiar la comunicación de las instituciones, y ahí sí que me gustaría, voy a comentar un par de ejemplos prácticos de comunicación institucional que creo que pueden ser de su interés. A la comunicación desde la administración pública se le tienen que exigir, en mi opinión, 4 cosas. La primera, inmediatez.
intentar trasladar las cosas lo antes posible. Bien, pero lo antes posible. ¿Por qué? Porque si se traslada una información lo antes posible sobre un incendio, por ejemplo, o sobre una emergencia, puedes estar salvando vidas o puedes estar facilitando que una persona tenga una información que le permita salvar una situación complicada. El segundo elemento es tener capacidad de respuesta, es decir, que seamos capaces de responder con contundencia y saber a lo que la administración quiere responder. En cierta medida anticiparnos, saber la ciudadanía qué quiere que su administración le informe, saber qué tiene que le tiene que decir. En tercer lugar, dar la cara, fundamental. Saber que en las instituciones y en las administraciones todo el mundo tiene que, que explicar las cosas. Y el último es el servicio público. Estos son los 4 elementos que se tienen que exigir. Mire, yo he trabajado en mi etapa en la Generalitat Valenciana, fue muy dura porque me cogió prácticamente toda la crisis del COVID. Y el elemento fundamental de aquella crisis era doble. Aquella crisis tenía 2 elementos que, saben ustedes, recordaréis, que las competencias de la crisis del COVID estaban en las comunidades autónomas y por tanto nosotros teníamos la capacidad, yo era el director general de Relaciones Informativas del Gobierno Valenciano en aquel momento, tener la capacidad de comunicar aquellas cosas que eran relevantes desde el punto de vista informativo. Había 2 cosas al día y luego una tercera posteriormente que eran necesarias comunicar. Una, el número de casos y de fallecidos, eso era impepinable todos los días. El segundo, posteriormente, fue el proceso de vacunación, porque eran procesos que le interesaba a todo el mundo, es decir, en un momento cuántos contagiados se habían producido en el proceso, y 2, cuánta gente se había vacunado, y 3, el tercer elemento era cómo combatíamos los bulos. Ese era fundamental, y eso sí que lo voy a detener 2 minutos porque eso es lo más relevante. Aquel era un proceso de servicio público, claro. Nosotros teníamos cada 15 días un proceso en el cual había una reunión en la que se decidía qué medidas de restricción se imponían en el territorio valenciano. Se cerraban los bares, si se abrían, si había toque de queda, si no. Cada 15 días esas medidas se modificaban en función de los informes epidemiológicos que se recibían desde la Consellería de Sanidad. Normalmente, una hora antes, yo normalmente cuando acababa esa reunión convocaba un briefing informativo con los medios de comunicación y si el tema era muy relevante, comparecía el propio presidente para explicarlo. ¿Qué ocurría una hora antes? Que nosotros por las redes sociales salía una cartela, así, igual que la que nosotros íbamos a emitir una hora después, porque evidentemente tenían el modelo, en los que se lanzaban medidas descabelladas sobre, decisiones descabelladas que no íbamos a tomar. Pero claro, eso se propagaba en las redes sociales y era muy difícil de combatir. Tuvimos que combatirlo pues, de la manera más que pudimos, pero fundamentalmente cogíamos aquellas cartelas, le poníamos un número de bulo, algunos se acordarán, y hacíamos un contraataque en redes. Incluso generamos con la agencia EFE, el papel de las agencias es muy importante, de EFE y Europa Press, se me han olvidado antes citarlas y creo que también son muy importantes las 2 agencias, una pública y otra privada, y convenimos con EFE un sistema en el cual explicábamos de forma pedagógica los bulos, porque los periodistas de los medios clásicos también se los creían. Aquello que se salía una hora antes de la comunicación oficial de la administración, también se lo creían y preguntaban si de verdad íbamos a levantar todas las restricciones del COVID. Por tanto, había un momento en el que era muy difícil responder a aquello. Tenías que responder por servicio público, ¿no? Y bueno, fue una situación realmente complicada que hubo que combatir de esta manera. La segunda parte es, ya me pilló en el Ministerio de Transportes, que es, todos lo recordarán, la del accidente de Adamuz, la del accidente de ferrocarril de Adamuz. Cuando se produce un accidente de una emergencia de ese calibre, lo más importante que tiene que hacer un servidor público es explicar lo que pasa. No es tan importante lo que
no es tan importante lo que puedas contar, porque en ese momento tienes mucha dificultad a la hora de conseguir información de calidad, pero sí contar la información que tengas y contarla muy seguida, que tengas una presencia en los medios generalizada. Esto en cualquier emergencia, en cualquier caso, pero en esta concretamente que es... y eso fue lo que yo quería intentar. Y eso me da estos dos elementos para poner en síntesis cuáles son las dos líneas que se tienen que seguir en la comunicación institucional. Una, el servicio público, fundamental. El servicio público es contarle a la gente lo antes posible las cosas para que pueda, bueno, pues, salir de una situación difícil y sobre todo tapar el tema de los bulos, como he explicado antes. Y el segundo elemento es la transparencia. La transparencia es fundamental y dar la cara, porque si no es como se pierde la confianza de estas instituciones. Voy terminando con una reflexión. Les había dicho que les había engañado un poquito. Había dicho que iba una definición y 3 partes, pero me guardaba esta reflexión para el final. Mire, lo más importante de la comunicación y lo que he tratado de aplicar en toda mi vida, se lo escuché a Antonio Franco hace muchos años en Barcelona, muchos años, en un seminario del Sindicato de Periodistas de Cataluña. Antonio Franco fue durante años el director del Periódico de Cataluña, que fue, bueno, es un periódico popular, muy importante de Barcelona, y Antonio Franco decía que lo más importante de la comunicación, lo más importante que tenían que atender los comunicadores y los periodistas es, sobre todo y fundamentalmente, atender los anhelos y atender aquello que su ciudadanía quiere hacer. Y eso yo creo que es fundamental para la comunicación institucional y para la comunicación informativa de los medios públicos. Saber qué es lo que quiere tu sociedad, qué es lo que quieren tus ciudadanos y ayudarles a conseguir ese objetivo. Por tanto, ustedes me dirán, y ya con esto termino, ¿somos necesarios? Y ahora voy a hacer yo las preguntas. ¿Somos necesarios? Desde luego que sí. Ahora corremos peligro, los que comunicamos, estamos corriendo peligro con todo esto que les he comunicado, si no ponemos un poco de orden. ¿Tenemos soluciones a nuestros problemas? Pues creo que también, si ponemos un poco de voluntad. Y eso es clave para nuestra sociedad, porque voy a acabar con el argumento que al principio, volviendo un poco al argumento circular del principio, porque con la calidad de la información, es decir, con que ustedes reciban la mejor información posible desde las instituciones, también desde los medios públicos, pero fundamentalmente desde las instituciones, debemos ofrecernos a nuestros ciudadanos un pilar del sistema constitucional. Si no lo hacemos bien, si nosotros no lo hacemos bien, si ustedes no reciben la información correcta, no reciben la comunicación correcta, y si no la exigen, que esa parte también la tienen que atender ustedes, si no la exigen, nos estaremos jugando la calidad de democracia. Tienen mucho trabajo por delante, ustedes y nosotros, pero bueno, como tenemos tiempo por delante y un buen coloquio para hablar de otros temas, pues supongo que algunos de estos temas saldrán en la conversación. Muchísimas gracias por la atención. Muchísimas gracias. Bebe, que te lo mereces. Pues nada, muchísimo. Sí, justito una hora. Muchas gracias por tu buena preparación, tu buena exposición. Se nota que te lo has currado. Te hemos conocido un poquito más como persona, la verdad. Algunos te conocían, pero otros te conocíamos menos. Y sobre todo hemos quedado bien informados del tema que nos ha reunido aquí hoy. Has explicado el antes de la información y ahora cómo funciona todo. Bueno, nos ha quedado muy clarito y encima ha quedado todo grabado para poder volver a verlo. Antes de empezar con las preguntas, aquí tienes un pequeño detalle para que recuerdes tu paso por el faro. Mira. Nada, seguro que hay muchas preguntas, pero antes os diré quién viene dentro de 15 días. Muy interesante. Y sabréis por qué esta asociación se llama El Faro de Alejandría.
pero hay que venir dentro de 15 días para saberlo. Aquí lo tengo. Bueno, es un señor, es un arquitecto que se ha dedicado más de 40 años en proyectos de arquitectura, de urbanismo por toda España, Europa, África, Iberoamérica. Él es un especialista y nos hablará del Faro de Alejandría. Se ha preparado la conferencia para ello. Y él se llama Jorge Guillermo González González. Y como digo, es un arquitecto, aunque ahora está ejerciendo en la UNED de Denia de profesor. Así que os espero a todos en 15 días. Vamos a empezar con las interesantes preguntas. Que no sean particulares, que nos podamos aprovechar todos, ¿verdad? Y aquí está Pere para contestarlas. Vamos a empezar. A ver, Vicente. Bueno, Vicente, aquí hay dos más. Bueno, como no tenemos micrófono hoy, que se me ha olvidado a mí, porque no hemos traído proyector ni nada, hay que levantar la voz. Se levanta la voz y nos enteramos todos. Adelante. ¿Tú crees que el problema que tenemos hoy en día dio suficiente información y veraz y a tiempo en el problema que tenemos ahora con Ceuta? ¿O ha sido todo información de bulos? ¿Vas con todas las seguidas o...? Mira, Vamos a escuchar, por favor. Si no escuchamos, no nos enteramos. Yo antes me he referido al... ¿Se oye? Sí. Yo antes me he referido a la cuestión de la emergencia en el caso de la gente ferroviaria de Amur. Lo que es... Y he dicho una cosa que tiene que ver con esto. Lo más importante no es tener toda la información, porque no la tienes toda. No la tienes toda. Lo más importante es no la tienes toda porque es imposible tenerla toda. Entonces lo más importante es tratar de ofrecer a la ciudadanía la que tienes. La que tienes. Entonces yo creo que sí que es necesario que se haya producido esa información. ¿Por qué la que tienes? Bueno, porque al final tienes que intentar en una situación tan conflictiva y tan complicada como la que se ha producido en Ceuta, donde posiblemente se hayan producido actuaciones a través digitales de las que son difíciles de cuadrar. Yo desconozco porque es un tema posiblemente del Ministerio del Interior, ¿no? Pero sí creo que es necesario que se produzca la mayor información posible. Pero también entiendo que en un escenario como el que se ha producido en Ceuta era difícil, y aparte de eso hay un ecosistema en Ceuta. En Ceuta prácticamente hay solo un periódico y una delegación de televisión española. Por tanto, el ecosistema comunicativo local es mucho más débil, y eso es difícil que se genere información sobre el tema. Yo imagino que el Ministerio del Interior habrá actuado en la medida que tenga la información, que ha dado toda la información posible sobre el caso, ¿no? Si se ha producido poca, pues bueno, es posible que en algún momento se hubiera podido dar más información. Tampoco sé si la tenían. Pero en todo caso, en unas situaciones de emergencia y en unas situaciones tan complejas, con tanta gente en la calle, es muy difícil. La verdad de todos esos elementos de emergencia, de todas esas situaciones de emergencia, posiblemente no se consigue en el momento. Posiblemente todos los detalles de la reconstrucción los tienes pasados los días. Nosotros no supimos exactamente lo que había ocurrido en Adamuz hasta que pudimos reproducir y pudimos reconstruir llamadas de teléfono, conversaciones entre unos y otros, y es difícil. Le digo que es difícil, que es muy complicado. Tarda 26 días. Sí. Aquí a la izquierda y aquí a la derecha, bueno, ¿quién era? El señor de la izquierda, por favor. Que ha levantado la mano. Sí, y después aquí, ¿eh? Sí, hola, buenas tardes. Yo he explicado de alta aquí en el Ayuntamiento de Rigor por el WhatsApp, porque me gusta seguir las informaciones que da el Ayuntamiento. Quiero saber lo que pasa en el Ayuntamiento y las cosas
que hace, ¿no? Entonces, hace poco leí una noticia diciendo que Benidorm invertirá 100.000 euros en plantar 400 árboles en el último trimestre. Y posteriormente, bueno, lo digo, qué bien, qué buena noticia. Me pareció que apareciste tú en una red social rebatiendo, digamos, esta información, bueno, rebatiendo o indicando de que apenas esto era un parche. Entonces, me gustaría saber hasta qué punto debo creerme, digamos, al Ayuntamiento de Benidorm estas informaciones que dan, si son realmente 100% reales. A ver, eso es un canal de editorial. Yo no voy a entrar en esta cuestión, no formaba parte de lo que habíamos acordado. En los canales, sé el canal al que usted se refiere, los canales de WhatsApp los utilizan casi todas las instituciones y demás. Es una información que trasladó el Ayuntamiento de Benidorm y yo tengo mi opinión sobre ella, pero no voy a entrar. No es el tema, Jaime. No, ella, Jaime, sí. Está muy bien la pregunta, pero... Es que no sé, bueno, no sé si... Está muy bien. Pensaba que se podía hacer una pregunta libre, no sé. Sí, pero del tema de la comunicación. Vamos a ver, la comunicación que hace el Ayuntamiento, yo me voy a referir a la cuestión formal, la hace a través de un canal de WhatsApp que la hace correctamente y luego hay opiniones diferentes sobre el tema. Seguramente yo haciendo una búsqueda muy fácilmente se puede saber la opinión, cada uno tiene su opinión, pero la opinión es libre y no forma parte del contenido de... Está bien la pregunta. Ahora, dicho eso, formalmente está bien comunicado, claro. Anda. Sí, el señor, ¿puede levantar la voz? Sí, a ver, entre paréntesis, lo que estaba comentando aquí el tertuliano, bueno, no estoy acostumbrado como Pere de interactuar con público. Nada, calma. El miedo del 5, bueno. A ver, entre paréntesis, yo entiendo que las comunicaciones del nivel institución, ayuntamiento, el gobierno, la Generalitat, arriman el asco a sus arrimas. Entonces cada uno es libre de creerse una cosa u otra. Pedro nos estaba comentando como emisor, como periodista que emite mensajes. Yo soy un receptor. Y como receptor, estoy haciendo una reflexión que pueda alargar un poco más de una vez. Como receptor, yo tengo mi manera de ver las cosas, intento ser autocrítico, y intento no ser insensible. Es decir, si a mí en la época del COVID enciendes el televisor y un día un muerto, enciendes al día siguiente 20 muertos. Llega un momento que ya apagas el televisor porque no quieres recibir más información. O sea, te haces insensible de... En Ceuta, se han muerto... Ya, pero tienes que hacer una pregunta. No puedo hacer una reflexión. No, la pregunta es... No es la pregunta. Yo estoy transmitiendo una reflexión para ver la opinión de Pere como... Yo soy receptor. Y otros de... Pero tienes que hacer una pregunta, no contar... A ver, bueno, creo que soy el único que ha levantado la mano. No sé si hay alguien... Tú haces una pregunta y él te... No, Pere, cuando termine mi reflexión, opina sobre mi reflexión. ¿Te parece bien? Vale, sí. ¿Les parece? Sí, más o menos. ¿Les parece? Más o menos sé por dónde vas. No, voy... Los periodistas son inversores y nosotros somos receptores. Y yo, perdón. Bueno, luego te diré si quiero salir en redes o no. Luego, ¿por qué no me interesa salir en ¿Puedes redes? hacer una pregunta? Sí, a ver, quiero preguntar la opinión de mi reflexionante. ¿Te parece bien? Sí, bien. A ver. No, es que no termino. Que no has terminado. La pregunta. No, lo que quiero decir es que según si abrimos el televisor o la radio y tal,
y todos sabemos más o menos la... A ver, vamos a terminar ya. Termino así. No, yo luego si eso me pongo delante de... A ver, por favor, si me cortan me callo. Si me cortan me callo. Bueno, estoy haciendo una reflexión y luego la pregunta. Tú no lo ves, Pérez. A ver, yo sobre lo que has dicho, yo creo que ha quedado bastante, que lo he tratado de responder durante la exposición. El emisor tiene que tratar de la información con honestidad hacia el tiene que poner toda la honestidad del mundo, y el receptor tiene que exigir. Lo he comentado durante la... ¿Por qué? Porque tenéis derecho a exigir la información que considere oportuna. Y luego os comento una cosa que sí me parece interesante. La cuestión de la insensibilidad respecto de la información, lo que genera la insensibilidad de la información. Es verdad que cuando se produce, estás en el cuarto día de una emergencia, ¿no? Como podría ser la del COVID que has citado tú, era muy difícil seguir planteando una política comunicativa de cifras. Yo recuerdo que cuando estábamos vacunando, había días que vacunábamos 400.000 personas en el proceso de vacunación y morían 150. Yo recuerdo algún día de 150 pues de 10.000. Entonces, claro, evidentemente había un proceso que cambiaba la dinámica y es verdad que se convierte insensible, pero no por ser insensible deja de ser importante esa información. ¿Por qué? Pues porque son personas y porque hay un elemento humano que hay que trasladar. Aunque seamos insensibles, lo tenemos que trasladar porque es importante para la ciudadanía. Vale, muy bien. Gracias. Acebo. No sé si he dicho bien el apellido. Vitero. No, bueno, lo primero felicitar a Isabel por la labor que hacéis desde la asociación, porque es muy bien. Fantástico venir aquí, especial en este caso Félix, siempre es un placer hoy hablar de comunicación política. Y Pérez, yo te quería preguntar, no en un gabinete de crisis que supongo que a lo mejor está un poco más estructurado, pero en el día a día, más pensando en la etapa anterior en la que que ahora, desde un gabinete de presidencia en el que supongo que hay, entre comillas, 200 asesores, altos cargos políticos, altos funcionarios y tal, que todo el mundo es especialista en lo suyo, ¿cómo se hace? No sé cómo decirte, ¿qué caso le hacen al periodista sobre cómo hay que comunicar, cuándo? ¿Todo? Hombre, el que manda, quiero decirte. No, vale. Claro, quiero decir, a ver, yo en mi etapa en la Generalitat era el director general de comunicación del gobierno. Por tanto, era la persona a la que decidía cualquier elemento de comunicación vinculado y eso pasa, en la estructura del gobierno de España, de la Generalitat, hay una persona que tiene que decidir, alguien tiene que decidir. Y sí, suele haber, porque claro, eso requiere de una acción coordinada y tal. Y eso nos ocurre también en el Ministerio de Transportes. Fijaros que el Ministerio de Transportes es un ministerio muy complicado desde el punto de vista de la comunicación, muy amplio. Tenemos ferrocarril, tenemos aviones, tenemos puertos, tenemos salvamento marítimo, por tanto, claro, tiene que haber alguien que decida. Y en este caso el director de comunicación, el director general de comunicación, es el que decide, sí. Depende también mucho del tipo de comunicación que quieras hacer. Pero en esos casos que tú dices, en un gobierno como puede ser el gobierno valenciano, un ayuntamiento grande, como cualquiera, que tiene un presupuesto muy grande, que tiene muchas áreas, o te impones y tomas una decisión respecto de qué comunicar, o muchas veces no lo puedes hacer porque pierdes la inmediatez. Es decir, si tú no tomas la decisión, pierdes la inmediatez. Y yo creo que un buen director de comunicación en una institución tiene que ser intervencionista. ¿Qué quiere decir con eso? Que tiene que ser valiente dentro de los parámetros que he explicado antes para comunicar. Porque, como he dicho, está en juego gran parte de la información que se transmite a la ciudadanía. Y por eso sí, yo en general no me he encontrado... vamos, no es que me hagan caso, es que mando yo.
Parda, ¿puedes comentar? Ahora vamos a ir. No va a hablar. Dos a la vez, no, uno por uno. Gracias por esta conferencia. Yo soy asociada a FAPE y estoy en la Asociación de la Prensa de Madrid. Estudié periodismo. No soy periodista, soy más comunicadora, me dedico a otras cosas. Y lo que no alcanza a entender todavía es el tema de los bulos, que llaman bulos, esas mentiras que se publican y que no pasa nada. O sea, estoy totalmente alucinada con ese tema. ¿Cómo no pasa nada? O sea, no es que se tenga que castigar a mentiroso, es que ¿cómo nos podemos proteger contra Vamos a escuchar la contestación. A ver, por favor. Yo creo que hay una cuestión de regulación muy relevante que tienen que asumir las administraciones públicas. Yo creo que tiene que haber un poco de que los medios de comunicación también tengan un cierto concepto más riguroso respecto para recuperar su posición. Tiene que ser triple, una por parte de las administraciones. Yo creo que hay que generar espacios de más transparencia y que a lo mejor no lo hacemos bien, no comunicamos suficientemente bien lo que los medios quieren. Dos, tiene que haber un espacio de autorregulación de los medios y de abordar las noticias de forma más rigurosa, no tan rápido y más rigurosa que lo he dicho antes. Y tres, ya que has citado una cosa muy interesante respecto de las asociaciones profesionales, yo creo que tiene que haber un elemento también más relevante por parte de las asociaciones profesionales. Creo que la autoprotección tiene que ser de nuestros propios compañeros, ¿no? De nuestros propios compañeros. Yo creo que ahí hay un trabajo que hacer. La presidenta de la Asociación de la Prensa de Alicante, que está ahí sentada, también estoy seguro que lo tiene en mente, ¿no? Porque lo hemos hablado una vez. Y yo creo que es necesario también que nuestras asociaciones profesionales, que los propios compañeros nos autorregulemos y le digamos a otros, pues compañero, te estás pasando de la raya, no lo has hecho bien. Y yo creo que tiene que ser una acción coordinada, pero insisto, una cosa es el emisor, es muy importante el emisor, pero tiene que ser también la ciudadanía la que se organice y pida eso, porque está en juego su acción, su derecho, un derecho constitucional. Aquí había otro, ¿no? ¿Quién? ¿No? No, el señor de Fotupillo. Por favor. Tere, lo ves del color con el cristal con el que lo miras. Una noticia del ministerio, del poder ministerio, Del mío. que avanza la Dirección General de Comunicación, la lees en un periódico escrito o un digital, me da igual, La Razón, y la lees en el diario.es, y son dos noticias diferentes. Los transmisores han puesto el cristal con el que lo están mirando y el receptor recibe una noticia en función de lo que piensa el transmisor. Y otro tema que está ligado al anterior. Ayer tu ministro inauguró una autopista entre dos municipios, creo que de Castilla y León, que supongo que para los municipios de Castilla y León estarán contentísimos. Inversión de 400 millones de euros. Sin embargo, cuando yo recibo en el aparatito las noticias, me doy cuenta de que esa noticia la había visto la 10ª parte de la gente que dio la noticia del mismo ministro contestando a algo del pescado de no sé qué presidente. ¿Dónde está la veracidad? A ver, mira, la primera parte vamos a hacer un juego. La primera parte vamos a hacer un juego. Podemos escuchar La verdad sobre una noticia, o sea, la noticia es la noticia, pero puede tener diferentes visiones y no por eso ser mentira. Voy a poner un ejemplo. Un ejemplo absolutamente falso para que es una noticia. El Ayuntamiento de Benidorm refuerza su policía con 6 nuevos efectivos. Es una noticia, ¿no? Segunda noticia, la misma. Irregularidades en la contratación de 6 policías en el Ayuntamiento de Benidorm. Y es la misma noticia. Y con diferente titular.
Y vamos a un tercero. La oposición denuncia irregularidades en la contratación de 6 policías en el evento intervenidor. Es la misma noticia tratada de 3 maneras. Por tanto, no es yo por eso antes he incidido en que no es importante el titular que se traslade, sino la honestidad con la que esa noticia se traslada. Es decir, evidentemente la mirada del ABC no va a ser la del País, ni la del Mundo va a ser la del diario.es. Son diarios que, de todas formas, yo tengo un profesor en la Facultad de Periodismo de la Autónoma de Barcelona que decía, entonces era periodista del periodismo de Cataluña, y decía una cosa que yo creo que todo el mundo tiene que aplicar. Entonces había un kiosco, antes os he dicho que os hablaría de los kioscos, ya no se pueden comprar kioscos porque no se puede comprar los kioscos porque quedan una tercera parte de los que había. Es decir, había 30.000 kioscos y quedan 10.000, ¿no? Por lo cual es muy difícil. Había un kiosco en la facultad y el profesor decía que había que comprar un periódico todos los días. Pues claro, un primero de carrera, pues te presentaba junto a un periódico todos los días en la clase. Y decía que había que comprar un periódico cada semana completamente diferente, porque te daba una visión de la realidad mucho más amplia. Quiero decirte, había que comprar una semana el ABC, otra semana el País, otra semana La Vanguardia, otra semana el periódico, en el caso porque era Barcelona, ¿no? Quiero decirte que la verdad, al final, de la que tú te referías, a esa diferencia y con ese juego como si yo con los titulares, a lo mejor está en que podamos leer 3 o 4 versiones del mismo modelo y concluir y llegar a una conclusión. Y sobre lo que decías de la 11, la 11 es una carretera que es una autovía. Este trabajo que tengo ahora me ha hecho volver a estudiar geografía. Sé de carreteras y de trenes como no sabía en mi vida. La 11 es la carretera que cruza Castilla y León, desde Soria hasta Militar. Y normalmente, esto es una cosa que me ha llamado la atención y que puede tener cierto interés, todo el mundo que está aquí, las instituciones profesionales, los ayuntamientos, las instituciones, ponen mucho énfasis en los debates de las infraestructuras. Y los debates de las infraestructuras interesan poco a la ciudadanía y sobre todo no generan opinión. Son importantes porque evidentemente sin que las infraestructuras funcionen es muy difícil que un país ruede, pero no generan el debate que pensamos nosotros que pueda generar. Voy a poner un ejemplo muy concreto. Sí. En la previa de las elecciones de Castilla y León se produjo un cambio de frecuencias en un pueblo que se llama Sanabria. En Sanabria paran 6 aves al día. 6 aves al día. Y por circunstancias, porque Vigo pidió que el AVE fuera más rápido y por tanto para que fuera más rápido a Vigo tenía que haber menos paradas, pues se decidió que en Sanabria, que en esa frecuencia subían 4 personas al tren, 4 personas, entre ellas pues que había que cortarlas. No se produjo ningún movimiento electoral relevante en Sanabria, pese a esa decisión y pese a que hubo una manifestación de 10.000 personas. Con esto no quiero entrar en ningún elemento más, simplemente ejemplificar que el debate de las infraestructuras es un debate que en general genera mucho ruido pero interesa muy poco. Pilar. Sí, a ver, yo quería preguntarte, por la que estás con computadora del ministro Contrafuente, trabajar como asesor comunicativo. Y a mí me gustaría saber cómo le asesoras concretamente al honorable Contrafuente. ¿Sobre qué? A la MUF, que se informa en el momento, informa al ministro, etcétera, pero no ha habido ningún seguimiento, porque esa máquina que yo el vídeo, etcétera, se ocultó todo, no ha habido ningún seguimiento, se ha parado y no estoy entrando en política, simplemente quiero saber, desde el punto de vista de la comunicación, cómo ha hecho las cosas fuentes, porque a veces este señor Loradet no tiene filtros cuando habla. Entonces, me gustaría el tema de la comunicación, que es el que nos ocupa comunicativamente, cómo dice vamos a distinguir dos partes, vamos a distinguir unas partes. Vamos a distinguir dos partes. Un ministro, como un
ministro, como cualquier responsable político, tiene dos funciones, tiene dos partes. Una de la gestión y otra más política, que se refiere a su acción política diaria. Respecto de la acción comunicativa concreta de la gestión, que es de la que yo puedo hablar, en el caso del accidente de Adamuz, fundamentalmente lo que hicimos, y nosotros lo que hicimos fundamentalmente fue, mira, la primera noche a mí me pilló el accidente volviendo en un tren. Me pilló volviendo en un tren de Valencia a Madrid. Cuando yo llegué a Madrid a las 10 de la noche, me marché al centro de Atocha y el ministro estaba allí. Yo lo que le aconsejé era muy sencillo. Mira, la gente no nos va a juzgar en gran medida, nos va a pedir responsabilidad por el accidente, lógicamente, pero no nos va a juzgar porque nos podamos equivocar en una cosita. Nos va a juzgar porque no demos la cara. Y a la 1:45 estuvimos dando una rueda de prensa y luego hicimos 17 entrevistas y hemos hecho una cosa que no ha hecho nadie, que es dar ruedas de prensa de 2 horas y media con todas las preguntas y tal. Con esto no quiero entrar en ninguna cuestión, quiero decir, y más allá de eso, sobre la investigación, hasta donde yo sé, porque el organismo que hace la investigación es público y es independiente, no ha terminado, con lo cual yo no puedo tampoco entrar en eso. Siguiente cuestión. Allí hay más, allí tienes más. A ver, una solo o dos, las demás para después. Muchísimas gracias por estar aquí. Yo creo que la comunicación es importante para todo el mundo y hay mucha gente que no entiende que los medios son influyentes, sobre todo de las formas de decisión, porque creo que eso es evidente. Yo me gustaría, 3 preguntas muy rápidas, son muy cortitas. La primera, ¿tú crees que verdaderamente cuando las instituciones, el ayuntamiento, las ayuntamientos invierten publicidad en los medios de comunicación, condicionan los mensajes que dicen los medios de comunicación? Eso es la una. La otra, ¿existe la censura en este momento todavía? Y la última, ¿La censura dónde? La censura en los medios de comunicación. La censura. Y otra, con la intervención que la inteligencia artificial está entrando ya con mucha fuerza, ¿en qué puede afectar a los medios de comunicación justamente? Muchas gracias y... Rápidamente, la publicidad institucional tiene que existir, porque es fundamental que si no existiera la publicidad institucional, pues no habría ecosistemas locales y pequeños de medios, por tanto tiene que existir. ¿Que influye? Como que influirá, no estoy yo en la piel de los medios, imagino que tiene su cierto grado de influencia, pero no estoy yo en esa historia. La segunda, la censura en los medios, pues no lo sé si existe censura, yo no trabajo en medios de comunicación, no sé hasta qué punto es autocensura o no lo hacen. Yo sí creo, te cambio la pregunta, que tiene que existir responsabilidad. Por lo tanto, tiene que existir lo que la compañera decía, que haya responsabilidad suficiente de poder generar información veraz y correcta. Y tercero, lo de la IA, hay que regularlo. Eso no puede ser. Una comunicación artificial no puede ser. Voy a intentar ser rápido para que todo el mundo pueda entender. Sí. ¿Querías comenzar algo? ¿No? Sería a la derecha. Allí hay dos. ¿Quién hagan a la vez? ¿No? ¿Quieres a las 3 a la vez o una hora? Venga, vale. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la conferencia que ha dado. Y yo quería decir, en los años 90, yo escribí varios artículos para información y no me ha ninguno. O sea, ¿qué me llegó? ¿Qué conclusión saqué? Porque no compraban información, por eso los periódicos no vienen abajo. Yo tengo que decir una cosa, no es por quitármelo del medio, Antonio, pero yo llegué al periódico en el año 96. Si me dices la fecha exacta, te digo. Me dices a ver a qué director le pedimos Sí. No vamos a... Sí, ahora cuando va a replicar. A ver, hablamos de la veracidad, la responsabilidad, la ética. ¿No me oís? Mira, te oigo. Digo que
Ahora sí. Vale. Hablamos normalmente de la verdad, la responsabilidad, la ética, todo eso. Pero todo eso, ¿cómo se controla? Porque está muy bien. Yo soy una persona súper responsable y súper ética. ¿Y eso quién me lo controla? Porque si vosotros mismos, hablo como periodistas, ¿vale? Si vosotros mismos no os ponéis un sistema de regulación, es imposible que nosotros, que somos los receptores, creamos que lo que nos estáis contando es la verdad. Yo creo que además hay una confusión. Un emisor de noticias da la noticia basada en hechos. Y luego, si quiere hacer una interpretación, pues que se haga una columna, ¿no? Como la del señor. Pero si no hacemos eso, evidentemente cada periódico o cada medio digital dice lo que le da la real gana. Y luego yo estoy de acuerdo con ella. ¿Qué pasa con esos bulos? ¿Por qué no hay una regulación que los castigue? Es muy relevante lo que estás diciendo es muy relevante lo que estás diciendo y quizás requeriría de una reflexión mucho más amplia. La regulación global la regulación de los bulos, yo lo he comentado antes, yo creo que tiene que existir que tienen que ser las propias asociaciones profesionales las que actúen. Tiene que haber una visión y veo difícil en este punto que lo hagan. Veo difícil en este punto que lo hagan porque no se van a enfrentar a esa dinámica, pero creo que a los que más nos interesa, ¿no estás de acuerdo? A los que más nos interesa que haya una regulación y que haya una confianza de la ciudadanía en los medios de comunicación a los propios medios. Por tanto, tiene que haber una acción de las asociaciones profesionales. Son las que tienen que, evidentemente con una regulación por parte legal, la que sea, que en eso no entro, pero tiene que haber una regulación. Y lo de los bulos, mirad, yo he puesto una iniciativa en la web del Ministerio que he intentado extender respecto le llamo la web antibulos. Y entonces lo que hago es intentar aquellas cosas que creo que contradicen o que van contra tal, las intento explicar con datos y con hechos. Pero es muy difícil atender a eso si no existe una regulación de los propios profesionales. El señor de la izquierda y nos marchamos y no hay ninguna más. Yo quería saber tu opinión sobre la proliferación que hay últimamente en los medios de comunicación de anglicismos, galicismos y extranjerismos, los cuales hay veces que no tienen una traducción con él. Yo puedo preguntar a mi hijo o a mi mujer, que es más joven que yo, a ver qué quiere decir una cosa, un anglicismo. Y yo soy anglicista hablante, o sea que puedo entenderlo, pero no lo entiendo. Hay veces que, por ejemplo, cuando dicen un youtuber, ¿por qué le llaman un líder de opinión? Es que tiene una correspondencia muy importante lo que se quiere decir con la traducción correcta. Entonces, ¿cuál es tu opinión en cuanto a la Tienes mucha razón. Tienes mucha razón, pero os voy a contar rápidamente por qué eso ocurre. Por la tiranía de Google y de los buscadores digitales. Es decir, si tú pones líder de opinión, que coincido contigo, que puede ser la palabra influencer, la palabra no te la pilla nadie. Ahora si pones influencer y es la tiranía de las audiencias de la que hablaba al principio. Es decir, tú pones una palabra clave y esa palabra clave ahora mismo va más con el anglicismo o con el... bueno, por lo tanto es una cuestión puramente de lucha por la audiencia, nada más. Claro, claro.